Cordial saludos a todos, queridos aprendices, muy buenos días. Bueno, nos encontramos en esta última oportunidad para hacer la videoconferencia, para encontrarnos en un espacio sincrónico para aprender un poco del inglés, ¿cierto? Entonces, en la mañana de hoy vamos a trabajar la última temática que tenemos para el curso de English That Works 3, el nivel 3. Y pues, bueno, quiero agradecerles a todos ustedes por estar escuchándome y por estar viendo esta videoconferencia, ya sea en tiempo real conmigo o ya sea en la grabación. Bueno, entonces vamos a darle inicio a esta videoconferencia. But before I do that, I would like you to write on the chat, yes, if you can listen to me. If you can listen to me, write yes on the chat. Escriban yes en el chat si pueden escucharme, por favor. Yes. Ok, perfect. Ok, muy bien. Entonces vamos a darle inicio a la videoconferencia de la Activity 4, I've been there. Entonces en la mañana de hoy vamos a tratar la temática I've been there y cuyo objetivo es aprender a utilizar el presente perfecto. Muy bien, miremos esta primera diapositiva que tenemos acá. I've grown 1 millimeter in 1 year. I've grown 1 millimeter in 1 year. Aquí nos está dando la puntada inicial de esta conferencia, la estructura que vamos a tratar el día de hoy. Tenemos grown, ¿ok? I've grown 1 millimeter in 1 year. Entonces vamos a ver qué significará esto. ¿Qué significará esto? Vamos a buscar acá. Tenemos que el presente perfecto, o present perfect, y tenemos aquí la línea de tiempo, the timeline, y tenemos aquí resaltado en rojo lo que corresponde o digamos qué es lo que toma en cuenta el presente perfecto. El presente perfecto es una estructura gramatical que nos ayuda a unir una oración, o mejor dicho, un evento que inicia en el pasado y todavía tiene relevancia en el presente. Inicia en el pasado, pero tiene relevancia en el presente. Vamos a ver un poco más de esto. No es como el pasado simple, que en el pasado simple se queda en el pasado. No es como el presente, que el presente pues se habla del presente, sino que toma una acción que inició en el pasado y lo lleva hasta el presente. Todavía es relevante en el presente. Ya les voy a indicar, les voy a dar ejemplos de cómo se logra esto. ¿Ok? Ok. Se usa en el idioma inglés el presente perfecto para narrar hechos que ya han ocurrido en un momento específico o no en el pasado, pero que siguen teniendo una relevancia en el presente. Corresponde en su estructura con el pretérito perfecto en español, es decir, el verbo se construye con el verbo auxiliar have or has, si es en tercera persona singular, he, she, it, más el participio del pasado. Entonces, para formar el presente perfecto, por supuesto, vamos a necesitar el verbo have como auxiliar y el has, que es para las terceras personas en singular, que es el he, she, it, para formar ese presente perfecto más el participio pasado del verbo. Ya lo vamos a ver con un ejemplo o con varios, con varios ejemplos. ¿Qué sucede? Acá hay algo muy interesante. El verbo have significa tener.
Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, etcétera, ¿sí? Para la conjugación. Pero resulta que el verbo have o has también nos sirve para formar el presente perfecto y tiene un significado particular cuando lo unimos o utilizamos el participio pasado de un verbo. Miremos el ejemplo para que no haya más dudas frente a esto. Entonces, miremos acá para que vean. Aquí tenemos un ejemplo muy claro y bastante importante. Entonces, aquí tenemos otra timeline, línea del tiempo. Aquí tenemos acá el pasado, the past, 5 years ago, 3 years ago, present perfect, the time, now, and the future. Pasado, tiempo presente y tenemos el futuro, ¿cierto? Y tenemos en la línea de tiempo el pasado y el futuro, tenemos el ahora. Y el pasado puede ser hace 10 años, el pasado puede ser hace 100 años, el pasado puede ser hace 1000 años, ¿cierto? Entonces, para efectos de el ejercicio, vamos a hablar solamente del pasado, 5 años atrás y 3 años atrás. Entonces, miremos. I have lived in Valencia for 3 years. Leámoslo nuevamente. I have lived in Valencia for 3 years. Y la traducción de esto es, he vivido en Valencia por 3 años. Analicemos esa estructura gramatical. Aunque más adelante lo vamos a ver con mayor detenimiento y vamos a hacer ejercicios, en todo caso es bueno revisar este ejemplo y desmenuzarlo, así como se desmenuza el pollo. I have lived in Valencia for 3 years. Inicialmente tenemos aquí un sujeto o un pronombre. Después de ese pronombre utilizamos ¿quién? El verbo have. ¿Por qué? Porque recordemos que el have va con el I, you, we, they, y el has, por ser tercera persona, se utiliza, el has se utiliza para las terceras personas, que es con el he, el she y el it. Importantísimo que lo tengan en cuenta, ¿ok? Nos decía la diapositiva anterior del presente perfecto que tenemos que utilizar los verbos en participio pasado. Si ustedes buscan, y pueden hacerlo en este preciso momento, si tienen la forma de hacerlo, de buscar en Google, busquemos verbos y sus conjugaciones en inglés. Van a poder encontrar un listado. Entonces, hay verbos regulares y hay verbos irregulares. Entonces pueden buscarlo como verbos irregulares en pasado y pasado participio en inglés. Y colocan listado. Y van a encontrar unos verbos o unas listas de verbos que tienen alrededor de 3 columnas. En la primera columna les va a aparecer la parte infinitiva, que es la forma natural del verbo to play, to sing, to talk, to write, to live, etc. La segunda columna que van a encontrar muy probablemente o muy seguramente es la del pasado. Y la tercera viene siendo la del participio pasado. Entonces, la del participio pasado es la que empleamos o utilizamos aquí. I have lived. He vivido. Ese es el participio pasado. Vivido. He vivido. He cantado. He llorado. He reído. He viajado. He hablado. He escrito, etc. El have aquí significa e o a.
pero con H. Con H. Yo he vivido, tú has vivido, ella ha vivido. Nosotros hemos vivido. Esa es la forma como se conjuga en el español. Entonces dice, yo he vivido en Valencia por 3 años. ¿Por cuántos años ha vivido en Valencia esta persona? Por 3 años. ¿Esto qué quiere decir? Que la acción de vivir en Valencia inició hace 3 años. Inició hace 3 años. Entonces, estamos hablando de una acción, de un evento que empezó hace 3 años y todavía tiene relevancia hoy. Porque si yo digo, he vivido en Valencia por 3 años, en 3 años, eso quiere decir que la acción aún continúa. Eso quiere decir que la acción aún es vigente, es presente. I have lived in Valencia for 3 years. He vivido en Valencia por 3 años. Hay una diferencia entre este presente perfecto, entre el presente y entre el pasado. Ya les voy a dar vamos a hacer unos ejemplos acá en una nueva diapositiva. ¿Ok? También borro estos dibujos y vamos a hacerle los ejemplos. Vamos a agregarle aquí una tablita. Muy bien. La diferencia que hay entre I have lived in Valencia for 3 years. La diferencia entre I live in Valencia y la diferencia de decir I lived in Valencia. Entonces vamos a colocarlo acá. Este incluso se puede colocar por 3 years. Hablemos de estas dos primeras. Vamos a cortar esta acá y vamos a colocarlo allá. Bueno, para hablar de estas dos primeras, tanto del presente perfecto como del pasado y del presente. Entonces miremos acá. Yo digo, I have lived in Valencia for 3 years. He vivido en Valencia por 3 años. Pero si yo le quito este have, si yo le quito este have, yo lo tengo aquí, que es importante para formar el presente perfecto. Si yo se lo quito, se convierte en un pasado. Y entonces se estaría diciendo, viví en Valencia por 3 años. ¿Cuál es la diferencia de significado que hay ahí? La diferencia de significado cambia bastante, porque no es lo mismo que yo haya vivido, es decir, todavía continúe viviendo en Valencia, a decir que viví en Valencia. Es decir, yo viví en Valencia por 3 años, pero eso no quiere decir que eso pudo haber sido hace 10 años atrás. Eso pudo haber sido hace 5 años atrás. Pudo haber sido hace un año atrás. E incluso pudo haber sido hace un día atrás, o 2 días, o una semana, o un mes. Ya eso hace parte del pasado. I lived in Valencia for 3 years. Viví en Valencia por 3 años. No nos está dando aquí digamos, una fecha específica. De hecho, no es importante. Nos está dando una cantidad de tiempo, que son 3 años por los que vivió en Valencia, pero no sabemos cuándo, ¿cierto? Aun cuando especifiquemos cuándo. La idea aquí es que es un suceso que ocurrió en el pasado y que ya no tiene, gramaticalmente hablando, o en su significado, ya no tiene relevancia en el presente.
En cambio, cuando digo I have lived in Valencia for 3 years, estoy indicando que he vivido en Valencia por 3 años. Eso quiere decir que hace 3 años me mudé para Valencia y que hoy, en el presente, todavía continúo viviendo en Valencia. Y es ahí donde me lleva a la tercera oración. I live in Valencia. Vivo en Valencia. Pues claro, yo puedo decir que yo vivo en Valencia. Sí, yo vivo en Valencia, pero la primera oración me da mayor contenido, me da mayor significado, porque yo vivo en Valencia, pero no estoy indicando desde hace cuánto. Sí, no estoy indicando un tiempo, no estoy indicando desde hace cuánto vivo en Valencia. Pero estoy hablando de un presente. Yo vivo en Valencia. I live in Valencia. Entonces, esa era la, digamos, la claridad que yo quería que ustedes tuvieran en cuanto a las diferencias que habían entre estos tres tiempos verbales, para ser específicos. Entonces, vamos a dar unos ejemplos, pero antes de dar los ejemplos, vamos a continuar viendo. Ahorita volvemos a esta diapositiva. Bueno, vamos a ver acá unas diapositivas. Quiero que las vean y las revisemos con más detenimiento. Entonces, lo que les había dicho, ¿cierto? Tenemos un sujeto para formar el presente perfecto. Tenemos el auxiliar have. Y tenemos el verbo en participio pasado. Una cosa muy importante. El participio pasado de los verbos que son regulares. Recordemos, hay verbos regulares y hay verbos irregulares. Los regulares son todos aquellos verbos que siguen la regla gramatical que les indica que al final del verbo debe ir una D o debe ir una ED. Y dependiendo del verbo, si termina en Y, se le cambia esa Y por I latina y se le pone ED, ¿cierto? Entonces, ese es el pasado, así es como se hace el pasado y también el participio pasado, porque es el mismo para los verbos regulares, ¿ok? Entonces, cuando ustedes encuentran el talk, como el ejemplo que tenemos acá, simplemente se le agrega ed, tanto al pasado como al participio pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que es el mismo pasado, es el mismo participio pasado para los verbos que son regulares. Para los verbos que son irregulares, no hay regla gramatical que usted pueda aprender. Debe aprendérselo de memoria. Pero aun cuando usted pueda aprendérselo de memoria, usted puede emplear técnicas de memorización. No tanto de aprendizaje, sino de memorización para poder aprenderse los verbos irregulares. Entonces, hay muchos verbos regulares que tienen una misma terminación. Hay unos verbos que son, por ejemplo, como el sing, que termina sing, sang, song. Es decir, en el pasado es ANG y en el pasado participio es UNG. Hay algunos verbos que tienen esas mismas terminaciones, tanto en su pasado como en su participio pasado. Usted puede organizar los verbos que son tanto en pasado como participio pasado que sean similares en su terminación. Los puede agrupar también por su significado. Puede buscar quizás los verbos que son parecidos en su significado. Otra forma de agruparlos, y yo creo que esto les ayuda incluso a construir mucho más el vocabulario, es cuando usted le da un contexto a esa palabra. Entonces, yo tengo aquí, supongamos que quiero aprenderme 5 verbos. Entonces, aquí tengo el talk, tengo el do, tengo el play,
tengo el have, tengo etcétera. Tengo varios verbos que quiero aprenderme. Una de las maneras de poder aprender su significado y además de eso utilizarlo en un contexto es escribiendo frases. Entonces puedo armar 5 frases, 6 frases, 10 frases diferentes u oraciones, también se le puede llamar u oraciones, y utilizar esos 5 verbos o esos 4 o esos 3 o esos 10 verbos que usted se quiere aprender en el día. Cuando usted le da contexto, usted escribe una oración completa y emplea, por ejemplo, lo que estamos aprendiendo hoy, que es el presente perfecto. Usted no solamente lo está escribiendo, no solamente lo está leyendo, no solamente lo está pronunciando, sí, sino que también debió haber buscado sus significados, sino que además de eso le está dando un contexto. Y al darle un contexto a una palabra o a una palabra, un verbo en específico, eso quiere decir que le está permitiendo a su cerebro darle una asociación lógica, por decirlo así, para que usted se aprenda mucho mejor esa palabra. Eso es una forma de aprenderlo. Yo lo he empleado de esa manera y me ha funcionado. Ahora, si usted ya quiere irse de una manera mucho más avanzada, bueno, yo sé de una técnica, pero que la verdad le soy sincero, no la he utilizado mucho, pero pues proviene del campeón de memoria del mundo, ¿cierto? Que es Ramón Campayo, es español. Y él habla de una técnica de aprendizaje que es por medio de imágenes estrambóticas, lo que se le llama. Entonces, realmente él tiene varias técnicas y entonces tiene una técnica de casillero y una técnica allí que va uniendo una palabra con otra o un objeto con otro y así sucesivamente para que ustedes puedan aprender o recordar mucho más rápido tanto significados como objetos, orden de cosas, etcétera, y que lo hace mucho más difícil cuando no hay un contexto, ¿cierto? Cuando no hay un contexto, por ejemplo, cuando hay un vaso, una peinilla, un celular, una pared y un lapicero, por ejemplo. Son objetos que no tienen ninguna relación entre sí. Ustedes deben inventarse una historia que sea estrambótica, extraña, lo más rara posible, para que ustedes puedan unir esos objetos y por medio de esa rareza, ustedes puedan recordar el orden, puedan recordar significados, etcétera. Que les estoy diciendo en este momento que si ustedes quieren avanzar en esto de la memorización y otras cosas más que les puede ayudar para su aprendizaje, pues pueden buscar Ramón Campayo y mirar si les gusta, ¿cierto? A mí me gusta, estoy tratando de aprenderlo con el tiempo que tengo, ¿no? Pero creo que ese tipo de conocimiento puede ser poderoso. También están los mapas mentales, Tony Buzan o Tony Buzan, lo pueden buscar, también les puede ayudar muchísimo. Entonces, Tony Buzan y Ramón Campayo, revísenlos si quieren, digamos, aumentar su nivel de memorización y otras cosas. Bueno, muy bien. Entonces, sujeto, auxiliar y verbo en pasado participio, ¿cierto? O en participio pasado, el participio pasado del verbo. Para la forma interrogativa, lo que hacemos es invertirlo, ¿cierto? Este have pasa para acá y este I pasa para acá. Entonces aquí lo tenemos, miren. Have I talked? Ahí tenemos la forma de hacer la forma interrogativa. No obstante, yo ahorita paso a la otra diapositiva y le doy más ejemplos y ejercicios para esto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, continuemos con la siguiente diapositiva que también nos habla acerca de esto que les acabo de decir, pero con otros ejemplos. Entonces, aquí tenemos grammatical structure o estructura gramatical. Examples with the verb to eat, con el verbo comer. Affirmative clause, que significa frase afirmativa. Entonces, utilizamos un sujeto, tenemos el verbo
el auxiliar. Y tenemos aquí un verbo que es eat, que es un verbo irregular. Es un verbo irregular, ¿cierto? Entonces, estos verbos irregulares, como se podrán dar cuenta, no terminan en ed. Este termina en en. Pero hay otras terminaciones, son variadas, distintas terminaciones. Entonces, vuelvo y le recuerdo. Contexto, terminación digamos, del verbo. Lo pueden organizar también por su significado o pueden empezar con técnicas más avanzadas de memoria con, digamos, los autores que les di. Yo lo puedo escribir acá en el chat o posteriormente se los puedo escribir acá en una diapositiva. Yo no gano absolutamente nada con eso, simplemente que me interesa la forma como pues uno puede ahorrarse tiempo en el aprendizaje, porque el aprendizaje es una de las cosas más grandes y mejores que le puede ocurrir al ser humano. Somos diferentes de todo lo que existe aquí en la Tierra y debemos aprender a utilizar nuestro tiempo con, digamos, con sabiduría, con cuidado, porque es el único realmente regalo que tenemos, el tiempo, ¿verdad? O sea, nacemos, nunca sabemos cuándo morimos, ¿sí? Entonces, aun cuando no sepamos cuándo morimos, sabemos que vamos a morir. Y usted puede durar tanto 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, 100 años. Si eres una persona longeva, 110 años, ¿sí? Pero sabemos, ¿cierto? Entonces, emplear el tiempo en el aprendizaje, en ser una mejor persona y en ser una mejor versión de uno mismo, yo creo que es un objetivo loable. Y pues, están aprendiendo inglés porque esto los va a mejorar, ¿cierto? Pero también si este aprendizaje del inglés lo pueden hacer de una manera mucho mayor, es decir, más rápida, que esa absorción, absorber ese conocimiento usted lo puede hacer más rápido o lo puede acelerar, pues qué mejor, ¿cierto? Entonces, por eso insisto en eso. Entonces, continuemos. La forma afirmativa, sí, la forma afirmativa. Tenemos acá la forma negativa, que es muy similar a cómo se hacen las negaciones en los otros auxiliares o en las otras frases que sean negativas en otros tiempos verbales. Tenemos el I have not eaten. I have not eaten. Entonces, como el have aquí está siendo un auxiliar, simplemente tenemos que hacer la negación con el not. O lo podemos contraer y colocamos el haven't. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, cuando nosotros contraemos un auxiliar, como por ejemplo el does o el do, lo que se hace es unir ese does con el not. Y para unirlo, lo único que se hace es quitar esta n que está aquí. Se quita la n y se coloca un apóstrofo, un apóstrofe. No lo he escrito acá bien, pero acá, ahorita yo les hago un ejemplo, ¿sí? Y queda como haven't. Perdón, aquí esta. Vamos a borrar esto para que no vaya a tener complicaciones con esto. A ver. Vamos a borrarlo aquí. Entonces, no es la N, perdón, es la O la que se borra. Y se coloca el apóstrofo acá. Ya se los voy a mostrar bien. ¿Sí? Si ustedes se darán cuenta, de hecho vamos a anotarlo de forma inmediata para que esto no vaya a quedar como una duda ni nada por el estilo. Vamos a negar esta oración aquí. I have not lived in Valencia for 3 years. Esa es la primera forma. Pero la segunda forma, que es la contracta, es I haven't. Y eso era lo que les decía. Ahí tenemos el apóstrofe. Se quita la O y se lo cambia por un apóstrofe para poder unir el have con el that. Eso es lo único que hay que hacer.
have not lived in Valencia for 3 years. 3 years. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso era lo que les quería mostrar enseguida para que no hubiera dudas frente a ese tema. Y la forma interrogativa, como ya habíamos visto, ¿cierto? Lo que hacemos es cambiar de lugar. Entonces, este I va para acá y este have va para acá, ¿cierto? Entonces aquí está have I eaten, have I eaten, y ahí está la forma interrogativa. Esta es la forma interrogativa. ¿Cómo hacer la forma interrogativa en el presente perfecto? Antes de pasar al ejercicio, quiero darle más ejemplos. Quiero darle más ejemplos antes de pasar al ejercicio porque me parece que esto es supremamente importante. Voy a borrar esta parte del pasado y del presente y solo nos vamos a quedar con el presente perfecto. Entonces, ¿cómo colocarían ustedes, cómo escribirían ustedes la pregunta de esta oración? Alguien que se atreva a colocarlo en el chat. ¿Cómo lo harían? ¿Algún valiente? Que se atreva a hacer la pregunta de esto. ¿No? ¿Ninguno? Muy bien, entonces vamos a hacer la pregunta. Entonces, have I lived? Muy bien, ya Patty había escrito. Muy bien, Patty, gracias. Have I lived in Valencia for 3 years? Esta es una pregunta que me hago a mí mismo, ¿cierto? Pero se le puede hacer a otra persona. Acá para efectos del ejercicio. Have I lived in Valencia for 3 years? Ahora vamos a utilizar otro pronombre. Have I lived in Valencia for 3 years? ¿Cómo creen ustedes que se deben contestar esta pregunta? Ya ustedes han aprendido el pasado simple, el presente continuo, están en nivel 3. ¿Cómo creen ustedes, siguiendo la lógica de los auxiliares y la forma como se contestan de forma corta este tipo de preguntas, cómo creen ustedes que se debe responder? Yo les voy a poner la primera parte, yes, no. Ahora, Patty nos colocó la oración larga, que está bien decirla. Yes, I have lived in Valencia for 3 years. Es decir, escribe todo esto. Yes, así. De la primera oración la escribe completa. Yes, I have lived in Valencia for 3 years. ¿Sí? Eso es lo que contestó Patty y está bien, Patty. Esa es una respuesta larga. Me parece que es bueno decirlo, está bien escrita y no hay ningún lío en eso. Vamos a escribirle acá. Esa es la forma larga. Yes, I have lived in Valencia for 3 years. Pero ¿y la forma corta cómo sería? ¿Cómo sería la forma corta? ¿Cómo sería la forma corta? Es muy fácil. La forma corta del yes, ¿cómo sería? No la forma larga, sino la forma corta. Perfecto. Yes, I have. Se responde simplemente con el pronombre y el auxiliar. Así. Tal cual. Yes, I have. No, I haven't. Listo. No, I haven't. Recordemos colocar la coma después del yes y después del no, ¿cierto? Para separar la oración. Muy bien, vamos a utilizar otro pronombre. Utilicemos otro pronombre. Y en lugar de pronombre utilicemos un sujeto, una persona. Vamos a utilizar Julián, por ejemplo.
O utilicemos un nombre en inglés. John. Fácil. John has vamos a ver una frase que ustedes quieran decirme acerca de eso. Alguien que me quiera decir, por ejemplo, profe, ¿cómo escribiríamos esta frase en inglés? Se las escribo, pero utilizando el presente perfecto. Oh. ¿Alguien se atreve? La pueden escribir en español, no pasa nada, yo las traduzco. Bueno, entonces aquí me dieron un ejemplo. John has played football or soccer. Vamos a colocar soccer. Soccer que viene siendo en el inglés. A ver, en el inglés estadounidense, norteamericano, utilizamos soccer, no utilizamos fútbol. Porque ellos tienen el American Football y el American Football es diferente. El American Football es ese de choque, ¿sí? En cambio, el soccer es el fútbol que nosotros jugamos. Ahora, los ingleses le llaman fútbol y tiene más sentido. Football, foot, que viene siendo pies, y ball, que es pelota, ¿cierto? Fútbol tiene más sentido que el soccer. Pero los estadounidenses utilizan soccer y pues es bueno que ustedes también sepan que ellos hablan de soccer y no de fútbol, ¿ok? John has played soccer all his life. Toda su vida. All his life. ¿Cómo hacemos la negación de esta oración? Ya estamos haciendo los ejercicios. Bueno, estamos haciendo ejercicios ya aquí de una. Entonces, John has not, y aquí voy a colocar entre paréntesis, hasn't played soccer all his life. ¿Sí? ¿Y cómo sería la forma interrogativa? Has John played soccer all his life? Muy bien. ¿Y cómo sería la forma de contestarlo? Yes. ¿Cómo sería? Yes, he has. No, he hasn't. Y ahí tenemos la forma cómo contestar. Tanto en forma corta, y si ustedes quieren hacerlo en forma larga, simplemente tienen que agregarle esta parte de acá. O sea, escriben toda la oración. John has, yes, he has played soccer all his life. Pero no, sí, él ha jugado, no, él no ha jugado. Y listo. Y eso es lo que tenía para ustedes el día de hoy. Entonces, quiero agradecerles por su tiempo, por su voluntad y por ser parte de este curso. Entonces, les deseo los más grandes éxitos y que tengan un hermoso día y un buen inicio de semana. Bueno, un excelente inicio de semana. Bye bye.